Hey, ¿qué pasa, peña? Había una vez un pato escocés que nadaba en monedas de oro. No es chiste. Era millonario, tenía una bóveda del tamaño de una isla y cada centavo que ganaba era, según él, producto de su esfuerzo, de su inteligencia y de su sentido empresarial. Su nombre era Rico McPato, o Tío Gilito si viste el doblaje español. Y tal vez no lo recuerdes o no lo viviste, pero este dibujo animado fue el primer maestro de economía de muchos niños. O mejor dicho, fue el primer influencer financiero de la historia. Mucho antes que los Crypto Bros. Dentro de la serie Pato Aventuras hay un capítulo bastante diferente del resto. En ese episodio no resuelven ningún misterio ni van a ninguna parte, sino que el tío Gilito se dedica a explicar la historia del dinero, el origen y usos de la moneda y el funcionamiento de la economía de una manera clara, para niños. Bueno, también es cierto que tiene sus cosillas. 1.000 millones de billetes son algo espectacular. Al ponerlos en una pila verás que dan la vuelta al mundo 4 veces. ¿Qué más da lo que ocupen 1.000 millones, no? Lo importante es su valor. ¿Qué puedes hacer con eso? Pero dejando de lado esos detallitos, se trata de una lección magistral que recibiría el visto bueno de cualquier economista. Hoy vamos a hablar de lo que Rico McPato no dice, o peor, de lo que sí dice pero es mentira. Y es que vamos a desarmar uno por uno los mitos económicos que este personaje desarrolla como si fueran verdades naturales, como por ejemplo el mito del trueque y del origen del dinero, para qué se inventó la moneda o la absurda idea de que el dinero trabaja. Y lo haré con la ayuda de uno de los antropólogos más peligrosamente lúcidos de nuestro tiempo, David Graeber. Bien, chicos, todo está claro. No, pero parece un buen trato. El inicio de este corto es perfecto. McPato lanza fajos de billetes al aire, como si fueran confeti. 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4, y luego los abraza como quien abraza un peluche. Se ríe como poseído, y en ese momento Hugo, Paco y Luis lo miran confundidos y le preguntan: ¿qué haces, tío Rico? Y él responde muy serio: manteniendo el orden. ¿Te reíste? Porque en cierto modo dice la verdad. No mantiene el orden cósmico, ni el moral, ni el democrático. Mantiene un orden económico. Se trata de un orden extraño, ya que hay quien nada en monedas de oro y quien las pide tras cantar un corrido. A lo largo del episodio, Tío Gilito nos dará una visión bastante convencional de la historia de la economía. Lo preocupante es que una parte importante del pensamiento económico popular se parece más a los cuentos de Rico McPato que a cualquier análisis serio del mundo real. Y no estamos hablando solo de caricaturas, hablamos de ministros de economía, de CEOs, de comentaristas en la tele y, claro, del presidente argentino, con motosierra incluida. Creo que empezaré, al igual que hace el pato, por lo más básico, la historia del dinero, que además coloca al principio de la civilización como una de las primeras actividades humanas. Un grupo de cavernícolas se reunió un día para ver si podían intercambiar. Llevaron sus lanzas, pieles de tigre y herramientas que ellos habían hecho. Pero cuántas herramientas por aquella piel. La historia oficial presenta el trueque como algo lógico. Te cambio 3 hachas por 2 pieles. Y es cierto, a cualquier persona que preguntes qué vino antes del dinero contestará el trueque. Existen muy pocos consensos en el mundo académico, y menos que hayan sobrevivido en el tiempo durante siglos como este. Adam Smith señaló en su libro La riqueza de las naciones, escrito en 1776, que antes del dinero estaba el trueque, y que... ¿Y cuánto equivale una lanza? La agregación, la frustración les hizo reclamar. ¡Necesitamos dinero! ¡Algún tipo de dinero! Como bien señala la animación, el trueque tiene muchos problemas. El primero es el de las equivalencias. ¿Cuántas pieles son un hacha? Pero hay que añadir otro, el de la doble confluencia. Si Juan no quiere las pieles de Pedro, no se producirá un acuerdo. El no tener un sistema para medir el valor complicaba las transacciones. Es así, según la teoría oficial, como nace el dinero. Al igual que el centímetro nació para construir estructuras o el litro para medir volúmenes, el dinero surgió para medir valor. De esta manera se nos presenta una historia evolutiva y fácil de comprender de la historia de la economía. Primero hubo trueque. Para hacernos la vida más sencilla inventamos el dinero. Luego lo guardamos en bancos y desarrollamos un sistema de crédito. Prácticamente nadie te discutirá esta sucesión lógica de ideas, solo que hay un problema. Por mucho que se esforzaron antropólogos, sociólogos y economistas por encontrar la tierra del trueque, jamás dieron con ella.
Los iroqueses, por ejemplo, guardaban sus bienes en casas comunales y eran distribuidos por los concejos de mujeres. Algo similar ocurría con los templos babilónicos en los albores de la humanidad, solo que manejado por sacerdotes. Ningún científico social ha localizado una sola cultura que los miembros de manera habitual utilicen fórmulas del trueque tipo «te doy 20 gallinas por esa vaca». Es cierto que algunas comunidades trocan con otros pueblos, pero jamás entre los miembros. Así que ese mito fundacional de la economía no tiene casos reales donde agarrarse. A raíz de todo esto me surgen muchas preguntas. ¿Cómo fue el primer intercambio? ¿Y qué había antes del dinero? Bien, pues volvamos un momento a la escena que propone MacPato a través del pensamiento de Adam Smith. El escenario que se presenta es muy habitual, lo hemos visto en cada libro de economía, pero también es paradigmático. ¿Quién en su sano juicio haría 4 hachas o 3 lanzas si no es para llevarlas a un mercado? Sin duda, esa no debió de ser la primera transacción económica, ni está ahí, en esa escena, el origen de la economía. Lo más probable es que el primer intercambio se diese entre miembros de una misma comunidad, y que fuese algo mucho más sencillo de lo que proponen los economistas. Pudo ser algo tal que así. Graeber usa el símil con unos zapatos, pero yo utilizaré otro. Oye Juan, tu hacha parece útil. ¿Ah sí? ¿Te gusta, Pedro? Llévatela. Iniciando así una deuda, algo que funcionaría como pegamento social. Ahora Juan le debe algo a Pedro. ¿El qué? Puede ser algo que Juan haya manufacturado o recolectado, o directamente que le ayude en alguna tarea, lo que explicaría cómo deber muchos favores crearía condiciones de esclavitud. Existen antes los esclavos que las monedas, tenedlo en cuenta. Pero volviendo con Pedro y con Juan. ¿Y cuándo lo cobrará? Fácil, cuando vea el momento. Y con esto resolvemos otro problema que tenía el trueque, el de la doble confluencia. Juan debe de querer las pieles de Pedro para darle las hachas. Si uno de los dos no está interesado en el producto del otro, cada uno se irá a su casa a llorarla. El trueque dentro de una comunidad es absurdo porque se necesita esa doble confluencia de intereses que no siempre se va a dar, mientras que la deuda es algo que ata a unos y a otros y que además no necesita que el producto del otro te interese. En conclusión, que todo apunta a que antes del dinero no estaba el trueque, sino la deuda. Bueno, esa es una interpretación moderna. Realmente no hacías ni trueques ni adquirías deudas con tus vecinos, hacías favores. Y se esperaba que se devolviera el gesto algún día. Como cuando tu tía te presta un tupper con comida y espera a que le devuelvas el tupper con algo más, o eso me han dicho que pasa aquí en México. Para MacPato, la historia del dinero es una historia evolucionista. Al principio, según él, solo existía el trueque y la necesidad llevó al dinero. Necesitamos una referencia del valor. Primero se midió el valor usando cabras, dice MacPato. Un estudio de la población reveló que las cabras eran muy populares. Pero realmente, según la región y los recursos disponibles, se usaron distintos productos. Tras eso entran en juego los metales preciosos. Deberíamos ver si el metal de alguna forma nos servirá. Queremos mejorar la forma de intercambiar. Pero, ¿de quién eran las minas? ¿De dónde se extraían esos metales? Pues de las élites locales. Por lo que no parece que sea una decisión de la gente este tipo de economía, sino que más bien vino impuesto por el poder. El origen del dinero, o cuanto menos el dinero que sale de los metales preciosos, no parece ser que fuese algo que decidiese el pueblo, porque usar como medida para intercambio un metal que se extrae de una mina que controla una élite, pues no resulta como eficiente ni tampoco accesible. Parece que esa visión evolutiva y simple de Adam Smith esconde otra realidad. Y lo recuerdo, según el pato la sucesión es clara. Primero trueque, luego dinero en cabras, dinero en metal preciado y monedas. Bien, artículos de plata, cobre, bronce y oro fueron probados. Y el más exitoso fue la moneda con imágenes en ambos lados. Bien, puede que esto os llame la atención, pero las monedas no siempre han servido para intercambiar objetos, servicios o lo que sea. Su uso era más similar al de un anillo. Normalmente, y esto lo sabemos por el análisis de otras culturas, era una manera de perdonar un agravio. Sirven para hacer alianzas, como compensación en caso de que alguien muera, o incluso en rituales mágicos. Es una manera de mantener la cohesión social. En palabras de Graeber, cuando la gente de la antigüedad pensaba acerca del dinero, los intercambios amistosos rara vez era lo primero que se les venía a la cabeza. Si todo esto os suena raro, creo que puedo aclararlo con los mismos ejemplos que usa la animación. Cuando el tío Gilito presenta distintas monedas de la antigüedad, solo el real de A8, la moneda del Imperio Español y que es relativamente reciente, sirvió para comerciar. El resto de ejemplos que usa realmente no eran monedas de intercambio de productos, sino que tenían una finalidad social.
¿Cómo? Mirad, habla de las piedras Rai de la isla de Yap y escuchad lo que dicen los sobrinos. Es muy grande para hurtarla. Mirad esos vatos, lo primero que piensan es en robarla, debe ser cosa de familia. Pero dejando eso de lado y mirando su tamaño, como os podéis imaginar es bastante poco operativa para llevar a un mercado. Entonces, ¿para qué se utilizaba? Pues como elemento de prestigio. Se regalaba en bodas, se ofrecía en caso de disputa, en alianzas políticas, pero jamás se intercambiaba por otro objeto. Eso sí, nadie discute que sea la moneda más pesada del mundo. Un poquito antes el pato habla de los óbolos. Bien, los antiguos óboles griegos, las monedas más pequeñas de todas, eran llevadas en la boca ya que eran muy pequeñas. Cuando un griego iba de compras, imagínense esto, tosía el precio y se tragaba el impuesto. Un óbolo tiene dos significados principales. En la antigua Grecia era una moneda de plata pequeña y para la Iglesia Católica se refiere a una contribución económica de los fieles. Curioso que la moneda se relacione con el tributo. Ya veréis por qué. Sea como fuere, esa moneda se usaba para colocar en la boca o en los ojos del difunto para pagar a Caronte y que les cruzase con su barca la laguna Estigia. No se pensó como la moneda que nosotros podríamos imaginar, sino que tenía una finalidad funeraria. Por si os interesa la historia de la auténtica moneda griega, en los mercados el dracma tardó mucho en ser moneda y eran unas barras de metal. Eso se conservó como símbolo en la acuñación de los posteriores dracmas y cualquier historiador os podría hablar de esto. Entonces, ¿cómo nace la moneda? Tío Gilito nos da una pista, pero no concreta. Hace mucho tiempo el dinero era la sal. ¿Sal? Eso es difícil de creer. Pero esa era la paga que recibía un soldado romano. Esto es una verdad a medias. A los soldados romanos no se les pagaba solo en sal. La sal era una parte de lo que recibían las legiones para conservar los alimentos durante la campaña. La manera que tuvo Roma de pagar a sus militares fue desde el 493 a.C., es decir, más o menos casi a la par de la creación de la moneda, y fue a través del stipendium, que proviene de las palabras latinas stipem, tributo, y pendo, pagar. Y bueno, ¿qué es esto? Es el primer salario de la historia. Era anual y se entregaba en 3 plazos: enero, mayo y septiembre. Y cuando me refiero a salario es que era la primera vez que se pagó sistemáticamente en monedas. Ahora que sabemos cuándo, quién y a quién les pagaron por primera vez en la historia en monedas, reflexionemos por qué ocurrió esto. Mirad, el rey de Roma necesitaba alimentar a sus legiones formadas por 50.000 hombres. Tened en cuenta que hasta la modernidad, para mantener un ejército así, era necesario emplear a casi la misma cantidad de personas en alimentarlos, lo que es un auténtico problema. Pero ojo, si pagase a esos soldados en algo que no tiene valor real, como un metal en forma de moneda, y a la vez exigiese que todas las familias y súbditos del reino tengan que pagar un impuesto valorado en, yo qué sé, 3 monedas, ¿qué ocurriría? Pues la gente campesina se buscaría la vida por encontrar monedas, y de esta manera dejaríamos que los campesinos se encarguen de alimentar a mis tropas, mientras yo recupero las monedas mediante los impuestos. Maravilloso. Bajo esta lógica, y cito a Graeber, con un solo golpe, toda la economía de la nación se convierte en una enorme maquinaria de aprovisionamiento de los soldados, dado que toda familia, a fin de hacerse con las monedas, encontrará la manera de contribuir al esfuerzo general para proveer a los soldados con aquello que quieren. Bajo esta lógica, que tiene una base histórica bastante más sólida que la de Adam Smith, los mercados se crean como efecto colateral de una maquinaria de guerra, no como ese ingenuo proceso: primero vino el trueque, luego el dinero y finalmente la moneda. Con la moneda vino el billete también y el respaldo de un gobierno local. Ambos servirían. No, primero no llegó un gobierno local que lo respalde. El punto que quiero destacar, y en el que están equivocados desde Smith a los ANCAP, es que la moneda necesita el respaldo de una autoridad, y eso pasa desde sus orígenes, cuando se creó, y continúa hasta nuestros días. La moneda y su acuñación está relacionado con el poder. Vamos, que el origen de la moneda como elemento clave del mercado, a diferencia de lo que nos hacen creer los economistas y los criptogurús, no tiene que ver con la libertad de los individuos, con nuestra naturaleza humana orientada al comercio, ni con la necesidad de intercambio. Tiene que ver, probablemente en Occidente, con formas de poder centralizadas. Todo ese mito simplista que nos enseñan desde pequeños sirve para presentar la historia de la economía y del dinero como algo aséptico, evolutivo, directamente como una sucesión lógica de acontecimientos. El problema está que esta forma de entender la economía no surgió de forma espontánea, sino relacionado a sistemas de dominación con formas de poder centralizadas.
La moneda va asociada a alguien con poder, para acuñar la moneda, es decir, en sistemas opresivos y en muchas ocasiones relacionadas a la guerra. Y otra cosa, no es lo mismo moneda que dinero. Entonces, ¿cómo pudo realmente inventarse el dinero? Según Gilito, Smith, los criptobros o los economistas, nace en un momento en el que el trueque propone desafíos que hace que deje de ser operativa. ¿Cuántas pieles por X hachas? Pero hemos visto cómo la antropología cuestiona que existiese una tierra del trueque, por lo que tuvo que ser de otra manera. ¿Recordáis la historia de la primera transacción económica? ¿Ese hacha parece útil, llévatela? Bueno, pues ahora imaginemos que la comunidad es lo suficientemente grande como para que Pedro y Juan no tengan lazos ni de amistad, ni familiares, ni exista entre ellos demasiada confianza o complicidad. Así que cuando Pedro entrega su hacha a Juan, este último le da un papel que equivale por un favor. Pedro solo tiene que esperar a que Juan tenga algo que desee para devolverle el papel y cancelar la deuda. Pero hagamos que la cosa se complique. Pedro usa el vale de Juan con María para que le dé unos guantes y María cambia el vale por un favor con Ana. Ahora Juan le debe un favor a Ana. Es así como nace el dinero. Mientras la gente confíe en Juan, ese papel tendrá valor. Aunque Juan nunca devuelva el favor, habrá puesto en marcha la economía. Mientras la deuda circule, la economía se mueve. El dinero debe circular y dar la vuelta al mundo. Dar la vuelta sin parar, ese es el punto. Necesita viajar y circular para que todo el mundo pueda ganar. Entre esta historia del dinero que acabo de presentar y la otra, la de Adam Smith, tenemos una gran diferencia. En una, la creación del dinero y del valor está en manos de un poder centralizado. En la otra, es la propia gente la que crea el valor emitiendo sus cheques. Esto, que igual os parece descerebrado, lo he visto en el cine antiguo, es decir, hace no mucho tiempo. Y seguro que más de uno recuerda a personajes emitiendo cheques y vales. Pero esperad, que aún me queda algún que otro cabo por atar y no le pienso poner las cosas fácil a ningún economista. Nadie niega que existieron sistemas de equivalencias del tipo una vaca vale 3 gansos o un ojo equivale en vez de otro ojo a 3 vacas. Entonces, ¿cuándo la gente empezó a calcular que un hacha equivalía a 3 pieles? Bueno, pues cito a Graeber. Si el cerdo de Pedro destruye el jardín de Juan, en especial si ello llevó a una pelea en la que Juan perdió un dedo del pie y su familia lleva a Pedro ante la asamblea de la aldea, ese es exactamente el contexto en el que es más probable que la gente se vuelva intolerante y legalista y exprese su mosqueo si cree que ha recibido un gramo menos de aquello de lo que tiene derecho en justicia. Esto implica una especificidad matemática casi exacta. Es más, la justicia en cuanto a las multas debe de haber requerido un constante cálculo de equivalencias. Fijaros en este detalle. En la Europa medieval se continuó tasando el valor de las herramientas, el ganado y prácticamente cualquier objeto de manera obsesiva en un periodo en el que las monedas habían dejado de circular. ¿Por qué se dio valor en moneda cuando no las tenían ni podían usarlas? La respuesta está en donde encontramos esa información, en los códigos legales germánicos. Es decir, las equivalencias no se usaron para intercambiar objetos, porque es inoperativo, sino para arreglar problemas sociales. En definitiva, de nuevo, la historia de por qué surgen las equivalencias de productos y valor en economía no tiene que ver con el trueque, sino con castigos, solucionar agravios y básicamente en mantener la cohesión social. Vaya, para lo que se usaba en casi todas las culturas las monedas. Todo el modelo económico que propone Adam Smith y que cacarean los economistas sin pararse a pensar demasiado solo camufla y limpia la cara a la forma más oscura de organizar la economía. Y aún falta lo mejor, haz que tu dinero trabaje por ti y tú sigue viendo cómo otros sí sudan. Y así es como me hice rico, haciendo que cada trozo creciera. El dinero no debe estar inactivo, debe ponerse a trabajar. Vivimos en la era de los gurús financieros. De hecho, es muy típica esta frase de haz que tu dinero trabaje por ti. Inviértelo, hazlo productivo, escálalo, monetízalo, como si el dinero fuera un pequeño esclavo incansable con corbata que responde a los apetitos del señor mercado. Pero tengo una mala noticia. El dinero no trabaja, nunca ha trabajado, no se levanta a las 6 de la mañana, no agarra el metro cuando está a reventar, ni tiene que decidir entre pagar la renta o ir al dentista. Lo que realmente trabaja es la gente. Tus inversiones no producen. Son otras personas quienes hacen que ese dinero se convierta en algo, en cosas, en servicios. La frase tu dinero trabaja es un eufemismo elegante para ocultar una verdad incómoda. Alguien más está trabajando para que tú no tengas que hacerlo. Es una forma elegante de decir yo no trabajo, pero otros lo hacen por mí y yo me quedo con su ganancia.
Es exactamente lo que pasa con MacPato. Mientras él nada en monedas, hay una legión de personajes haciendo funcionar el mundo a su alrededor. ¿Quién cosechó el cacao de los chocolates que compra? ¿Quién construyó su bóveda? ¿Quién cocina su desayuno? ¿Quién cuenta su dinero cuando él está ocupado dando discursos sobre ahorro y austeridad? Pues claro, nada de eso se ve, porque reconocerlo rompería el encanto de la narrativa, la del magnate que se hizo solo, que vive de su ingenio y que merece todo lo que tiene, porque el capital, como Dios, obra en misteriosos rendimientos. La economista italiana Mariana Mazzucato lo dice claro: muchas veces lo que se presenta como valor es simplemente apropiación. La rentabilidad no es prueba de productividad, es muchas veces el resultado de una posición ventajosa dentro de un sistema desigual. Así que no, el dinero no trabaja. Trabaja la señora que limpia la bóveda después de cada chapuzón, trabaja el empleado del banco que MacPato compró, trabaja el mundo mientras el pato duerme. Y la pregunta del millón: ¿por qué nos han presentado la historia de la economía como una colección de cuentos simples? Adam Smith y Nietzsche tenían una versión particular de la condición humana. Lo que distingue a nuestra especie del resto es que somos capaces de intercambiar y dar valor económico a las cosas. Para ellos, nuestra mente tiene una predisposición a comparar y a dar valor a los objetos. Y esta idea infectó a la antropología. Levi Strauss argumentó que se podía imaginar la vida humana como 3 esferas: el lenguaje, intercambio de palabras; el parentesco, intercambio de mujeres; y la economía, el intercambio de bienes. En definitiva, el Homo economicus. Para mí, son víctimas de su sociedad mercantilista, y para intentar tomar un poco de distancia, intentemos mirar el mundo con otros ojos. En el libro de los esquimales, su autor Freysen cuenta una historia digna de señalar. Resulta que, tras pasarse un día entero cazando morsas sin éxito, otro cazador al que le había ido mejor le dio varios kilos de carne. Freysen lo agradeció varias veces, lo que fue colmando la paciencia del otro, que indignado finalmente le contestó lo siguiente: en nuestro país somos humanos, dijo el cazador, y como humanos nos ayudamos. No nos gusta que nos den las gracias por eso. Lo que hoy consigo yo puede que mañana lo obtengas tú. Por aquí decimos que con los regalos se hacen esclavos y con los látigos, perros. En lugar de considerarse humano porque podría hacer cálculos económicos, el cazador insistía en que ser verdaderamente humano implicaba negarse a hacer esos cálculos, rechazando a medir o calcular quién debía qué a quién. Hacerlo reduce a los demás a la condición de esclavos o de perros mediante la deuda. Soy la plusvalía que llena la bóveda de MacPato, estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos.